este webinar que hemos denominado Fondos no reembolsables y que va dirigido a diferentes sectores productivos, dentro de ellos el confecciones, agro, pesquero, ¿no? Calzado y otros. Para dar inicio a este webinar, yo quisiera agradecer la presencia de nuestros ponentes. Está con nosotros Eric Paulet, él está a cargo del Instituto de Desarrollo Económico de SAM, y está también con nosotros Olga Timoteo, que es la gerente de BioIncubas, ¿no? Que nos va a hacer la presentación en detalle de todos los fondos que existen y que puedan estar disponibles en este momento o que se pueden aperturar en cualquier momento, a los cuales ustedes pueden accesar. Es importante resaltar que el año pasado hicimos como 4 de estos webinars con la idea de entrar en detalle de todas las oportunidades que se tienen para tratar de presentar un proyecto dentro de estos fondos y que pueda ser aprobado para apoyo a las empresas. Yo quería antes de cederle la palabra a Olga y cederle un poquito la palabra a Eric para que nos comente un poquito la importancia de tener estos proyectos listos previo a que se aperture la convocatoria de uno de estos fondos que vamos a presentar hoy. También quería pedirles a todos que pudieran, para aprovechar al máximo, pudieran apagar sus auriculares y vamos a tener la opción de que ustedes hagan todas sus consultas o preguntas al final de la presentación vía el chat que tenemos. La pueden poner por escrito cuando vayan teniendo dudas en medio de la presentación y al final Olga o Eric nos van a absolver las dudas, ¿no? Ahí, si ustedes cuando escriban en el chat, sería bueno saber de qué sector son, para que así también los puedan apoyar mejor. Bueno, agradecerles una vez más la participación de ustedes en este webinar, que yo creo que va a ser muy interesante e importante para apoyar a las empresas que ahora están pasando por una difícil situación en el marco de la pandemia. Bueno, gracias. Entonces le cedo la palabra a Erika, adelante. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes con todos. Y sí, efectivamente, el año pasado estuvimos trabajando una serie de webinars donde la idea principal es que las empresas vayan conociendo poco a poco de qué se tratan los fondos no reembolsables. Estos fondos no reembolsables significa, en términos iniciales, que tú le puedes pedir al Estado que sea tu inversionista para grandes proyectos que tengas, donde tú al final simplemente vas a ser partícipe en una pequeña proporción. Es decir, si tú tienes un proyecto de $100,000, el Estado va a poner más o menos $90,000 y tú vas a poner $10,000. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado está siendo un socio en tu proyecto. Y la pregunta que te harías es, ¿y esos $90,000 se los tengo que devolver? No, nunca más. Justamente esa es la idea de los fondos no reembolsables. Tienes la posibilidad de poco a poco ir invitando al Estado a que sea tu socio y en este caso ir apostando por aquellas innovaciones que tú estás buscando. Ahora, ¿qué hemos estado buscando con el tema de los fondos no reembolsables? Los fondos no reembolsables en realidad tienen diferentes posibilidades de ir aplicando. Quiero comenzar a desarrollar temas productivos. Me dedico al tema del café, del cacao, la vestimenta, calzado, guión. Pero mis procesos productivos definitivamente necesitan ciertas tecnologías, ciertas metodologías, ciertos análisis de laboratorio, ciertas certificaciones, y obviamente estos son costosos. El propio Estado, a través de los fondos, va a subvencionar esas acciones siempre y cuando tengas un sustento y un respaldo de por qué lo quieres hacer y cómo esto realmente va a convenir a todas las empresas que son parte de tu sector. Eso es por la parte productiva.
Pero la otra parte que también se vuelve interesante es la parte comercial. Y en la parte comercial, digamos, no tenemos limitaciones. Es decir, quiero comercializar a nivel local, quiero comercializar hacia Latinoamérica, quiero comercializar a nivel internacional. Los fondos te van a permitir aperturar cualquiera de esas capacidades, ya sea en formato físico, presencial, ¿no? Tener presencia en ciertos mercados internacionales, o si quieres también desde la forma virtual, comenzar a utilizar ciertas plataformas de carácter electrónico. Y quizás por ahí me centro un poco más porque justamente la pandemia ha estado de por medio diciéndonos cómo está tu transformación digital, cómo están estos procesos tecnológicos, sigues usando tu Excel debajo de tu oficina. Bueno, obviamente eso ya es parte de nosotros, justamente estamos poco a poco digitalizándonos y lo que está haciendo también el Estado es buscando de que tú puedas postular a proyectos con cierta incidencia tecnológica. Estamos hablando de plataformas digitales, vitrinas digitales, e-commerce, blockchain, Internet de las cosas, machine learning. Tú simplemente di qué materia futurista tienes en temas de ciencia de datos o más allá de las ciencias computacionales y obviamente lo va a querer adquirir de alguna manera y solventar de alguna manera los fondos del Estado, ¿no? Entonces, esto es lo bueno que tenemos para todos los sectores, es decir, todos estamos llamados a sí o sí innovar, ya sea desde la parte productiva, ya sea desde la parte tecnológica, ya sea desde la parte comercial. Pero a esto también quisiéramos mencionar algo importante. Cada vez que se presenta un fondo, no es como que, oh, apareció la oportunidad. No, cuando se trabajan los fondos, normalmente tú ya deberías tener algo trabajado como una idea, como un proyecto, como un perfil. ¿Por qué? Porque los proyectos no necesariamente pueden ser priorizados por el Estado de la misma manera, a la misma vez, en el mismo tiempo, digamos, cada uno de ellos tiene una necesidad y un objeto específico. Sin embargo, tú como empresa también tienes ciertas necesidades que deberías ir priorizando y sabiendo si estas pueden o no pueden calzar en su momento con algo que se está buscando. Digamos, si me dedico quizás al tema de productos hidrobiológicos y me dicen, nos vamos a meter al tema de enlatados. Bueno, quizás estamos en el tema de enlatados, quisiera hacer un desarrollo de producto en base a enlatados. Justamente en ese momento yo ya tengo mi perfil preparado, el fondo se apertura, hago que mi perfil se vaya ajustando un poco más a las necesidades que busca y finalmente lo postulo, ¿no? Eso es justamente una idea que puede pasar siempre y cuando yo ya tuviera un perfil preparado. O quizás otro fondo que les digo que es un poco más complejo. Hay fondos que se aperturan por una semana o 2 semanas, ¿sí? Una semana o 2 semanas. Entonces, imagínate que tú estás trabajando constantemente y por ahí me dices, quisiera tener un almacén, quisiera tener un camión, quisiera tener una planta, y yo te digo, bueno, este fondo solo se apertura 1 o 2 veces a la semana, una vez al año. Obviamente te conviene ir preparando tu proyecto previamente para que cuando este fondo obviamente se aperture, tú simplemente hagas los ajustes necesarios y seas el ganador, ¿no? De eso se trata. Imagínate hacer un proyecto a última hora, en el último segundo, cuántas personas intervienen, cuánto conocimiento interviene y obviamente no te va a dar el tiempo, no te van a dar las personas y tampoco el presupuesto para poder postular. Entonces, digamos, como recomendación siempre decimos que las personas que quieren postular como empresa a estos fondos deben ya tener de alguna manera una cartera de proyectos. Y si no las tienes, obviamente puedes ir contactándonos en su momento para ayudarte a perfilar estos proyectos y cuando sea necesario, obviamente, postularlo, ¿no? De eso también se trata el tema de los fondos no reembolsables, que tú ya vayas sabiendo qué es lo que quisieras priorizar. Pero eso sí, también debemos mencionarte algo. Hay proyectos que te permiten ser de carácter muy transversal, que la mejora del secado, que hay que triturar un insumo. Perfecto, eso te lo puede aceptar un fondo. Pero hay otros fondos que te dicen, quiero que seas realmente innovador, ¿no? Entonces, si realmente no tienes esa idea innovadora, vamos a tener que trabajar también en esa idea para que obviamente
no salgas, salgas obviamente beneficiario de este fondo, ¿no? Entonces, eso sería justamente lo que quería compartir Rocío, Olga, y con esto obviamente darle la posta a Olga para que nos presente todos los fondos no reembolsables. Ok, adelante entonces, Olga. Gracias, Eric. Gracias, No sé Eric. si quieres ¿Comparto la pantalla? tu pantalla. Perfecto. A ver, ¿ya pueden verla? No. A ver. ¿Ahora sí? ¿Me confirman, por favor? Ah, ya. Sí, veo, Rocío, que estás hablando. Estás Ya apagada el vemos. micrófono, Adelante, Rocío. Olga. Ok, listo. Buenas tardes. Gracias a todos por participar en el webinar de hoy día. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante, dada la coyuntura, como bien decía Rocío. ¿Cuáles son los fondos reembolsables para los sectores e-commerce, agro y pesca que existen para poder apoyar al sector empresarial? Es importante mencionarle que existen varios fondos, pero los más conocidos, los que tienen programas muy estructurados y los que apoyan más en temas de innovación, podemos mencionar a el CONCITEC como uno de ellos, que tiene un instrumento que se llama la Ley de Incentivos Tributarios, y tenemos al pescadito que va abajo, que es el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, que se llama PENIPA, y al Programa Nacional de Innovación para la Competitividad, que es el Innovate Perú, que todo el mundo lo conoce. Entonces, estos tres son los más grandes que hay. Por supuesto, hay otros fondos en PROMPERÚ para el tema del turismo, hay un PROCOMPITE, hay Agroideas también, pero hoy día nos vamos a enfocar en estos tres fondos y por qué es importante conocer las facilidades que podemos tener si es que accedemos a estos fondos. Primero hay que entender que todos estos fondos se distribuyen dependiendo del tamaño de la empresa. Es decir, no todos pueden postular a todos los fondos, va a depender mucho del monto de facturación. ¿De qué monto de facturación? Del monto de facturación del año anterior al que se postula. Entonces, por ejemplo, si el año pasado facturó una empresa 629,000, está catalogado como microempresa. Pero si esa empresa facturó 639,000, ya se considera como mediana empresa. Entonces, pequeña empresa, perdón. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, uno puede acceder a los fondos, ¿no? Obviamente esto va amarrado con la mayor cantidad de fondos. Al ser un tamaño de empresa mayor, los fondos también tienden a ser mayores, ¿no? Obviamente el compromiso también. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa que se asocia al número de ventas por UITs, pueden acceder a uno u otro fondo. En el caso del primer instrumento que les mostré, que era el del CONCITEC, hay una ley que se llama Ley de Incentivos Tributarios, que si bien no es un fondo per se, tiene un mecanismo que puede ayudar a innovar a las empresas. En el sector pesca tenemos 4 instrumentos que se llaman CEREX, SPOCA, CIA, CIADE, y en Innovate Perú tenemos 3 instrumentos más. ¿Ok? Lo importante que quería, mostrarles acá es, primero tener claro quién puede postular. Me pueden preguntar, ¿yo puedo postular si es que soy una gran empresa, porque yo facturo mucho? Sí, puedes postular. A todos los fondos la respuesta es no, solamente aquellos que te correspondan. Me pueden preguntar, ¿yo podría postular si soy una empresa nueva que recién he abierto? La pregunta es, la respuesta, pero depende del tipo de instrumento. Algunos instrumentos, por no decir la mayoría, te piden que las empresas tengan como mínimo un año de constitución, tanto en registros públicos como en la SUNAT, ¿no? Y tiene que haber activo y habido, obviamente, el RUC, que eso es muy importante porque en algunos casos las empresas pueden existir, pero no están activas el RUC. Entonces, eso también es un inconveniente. Otra de los temas que me pueden preguntar es, yo accedí, por ejemplo, a estos préstamos que estaba haciendo el Estado con Reactiva Perú. Si tengo ese préstamo, ¿puedo postular? La respuesta es sí. Son instrumentos totalmente diferentes de apoyo del Estado. Entonces,
¿Qué necesitan para postular? Lo más importante que necesitan es ser una empresa formal. Eso es lo primero. Si es una empresa formal que tiene su vigencia de poderes de representante legal al día, si tiene sus estatutos bien establecidos, si no ha sido penado algún presidente del directorio o representante legal y que tiene una sentencia, puede postular. Si es que, por ejemplo, contrató con el Estado, pero no cumplió y está penalizado y lo encuentran en la base de datos del SEACE, tampoco podría postular. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tiene que ser la empresa? La empresa tiene que ser formal y estar libre, digamos, de complejidades, ¿no? Es ser una empresa que haya funcionado correctamente, ¿no? Inclusive, verifican que no tengan deudas con respecto al personal, no tiene que haber deudas, y no tiene que haber deudas con SUNAT, y si hay, deberían estar fraccionadas para que puedan acceder a estos fondos, ¿ok? Entonces, teniendo estas características claras de qué perfil tiene que tener la empresa para postular, pueden acceder a este tipo de fondos. Cualquier empresa que tenga las características que les acabo de decir, micro, pequeña, mediana, grande, puede acceder a estos fondos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería uno de los fondos a los que ustedes podrían acceder? Podrían acceder a este que se llama Ley de Incentivos Tributarios. Si bien, como les decía hace un momento, no es un fondo per se, sí permite ayudar a las empresas a innovar. ¿Cuál es el problema cuando las empresas quieren innovar? De que hay un gran riesgo de que esa innovación realmente salga bien y pueda llegar al mercado. Cuando yo diseño un nuevo producto o un nuevo servicio, puede ser que haga el diseño, haga las pruebas, por ejemplo, de una nueva presentación por ejemplo, de un entomatado de atún, por ejemplo, ¿no? Y en ese proceso, ¿no? Me doy cuenta que no salió bien, que tiene un alto grado de acidez, que no mantiene las condiciones de sabor que podría ser, o etcétera. Cualquier característica que hace que ese producto no pueda llegar al mercado. Entonces, las empresas no necesariamente pueden probar 10, 20 productos y ver cuál de esos realmente puede llegar al mercado, porque eso implica una inversión. Entonces, el Estado, entendiendo eso, genera estos instrumentos para ayudar a que las empresas que ya tienen decisión de invertir puedan hacerlo y puedan generar nuevos productos, nuevos servicios, y con esto poder ser más competitivo en el mercado. Puede ser en el producto per se, como puede ser, por ejemplo, ahora que está muy de moda, yo quiero aprovechar un residuo, por ejemplo, en el caso de pesca, ¿no? Y, por ejemplo, tengo los desechos, hay un producto que está en Chile, por ejemplo, que aprovechan los residuos del cuerito del pescado en el salmón, y con eso hacen unos chips, ¿no? Así como hojuelas, como papitas al hilo, igualito, pero con eso, ¿no? Y eso los sirve como un snack, ¿no? Entonces, diferente tipo de idea que puedan tener las empresas pueden ser cofinanciados por estos fondos. Específicamente este fondo tiene una particularidad. Permite que aquellas empresas que tengan algún desarrollo que quieran hacer puedan postular en algo que le llaman vinculados o no vinculados al giro de negocio. Es decir, la mayoría de los fondos te dicen que si tú eres del sector pesca, todas las innovaciones, proyectos que quieras postular debe ser para el sector pesca. Pero este fondo te permite postular a otra categoría. Por ejemplo, yo soy del sector pesca, pero ahora quiero incursionar en el sector textil, o quiero incursionar en el sector de alimentos balanceados, por ejemplo. Es posible, este fondo te lo permite. Por eso decía que era un fondo muy particular lo que te permite esta ley. Entonces, ¿qué dice esta ley? Esta ley dice, normalmente cuando ustedes como empresarios hacen compras, eso es deducido de sus impuestos, ¿verdad? Compran un equipo, tienen facturas, todo eso es deducido de los impuestos. En este caso, el proyecto te permite hacer una deducción adicional a lo que normalmente te da el Estado cuando tú haces unas compras. Es decir, si es que, por ejemplo, yo voy a desarrollar, se me ocurre, ¿no? Yo quiero reaprovechar mi residuo, por ejemplo, de la palta, ¿no? De los desechos de palta, y quiero generar un bioplástico, por ejemplo, ¿no? Yo quiero generar eso. Entonces,
eso me genera a mí un gasto porque yo tengo que hacer varios procesos, pruebas, ensayos para llegar a ver si es que este producto lo puedo sacar o no al mercado. Estos gastos que yo voy a generar y voy a hacer para llegar a ese proyecto, si es que yo no voy con el fondo, los tengo que pagar yo con mis recursos. Pero si voy por accedo a esta categoría de ley de incentivos tributarios y me aprueban el proyecto y me dan el permiso de ser subvencionado por el Estado, entonces me permiten que aparte de la deducción normal que hace, me haga una deducción adicional. Entonces, si yo soy una pequeña o mediana empresa, la deducción adicional va o en un 115% o en un 75%, dependiendo de una sola cosa. Si es que lo haces con institutos, centros de investigación en el Perú, el descuento es del 115%. Pero si lo haces con centros del extranjero, el descuento es del 75%. Y pasa lo mismo para gran empresa, pero en menor proporción. ¿Por qué? Porque buscan apoyar justamente que las pequeñas y las medianas empresas puedan innovar, puedan generar más productos, puedan ser más competitivos, puedan salir al mercado exterior a vender estos productos y poder competir con el mercado. Entonces, esto es importante de entender y tiene una particularidad adicional el fondo. El fondo permite que proyectos, perdón, el instrumento permite que proyectos de hasta 2 millones, por ejemplo, puedan postular. Es decir, pueden ser proyectos pequeños, pero también pueden ser proyectos grandes de envergadura. ¿Por qué digo esta particularidad? Porque la mayoría de los fondos permiten gastos hasta 500.000, 700.000 como máximo, ¿no? Pero este de acá te permite hasta 500 UIT. Y eso es una ventaja cuando quieren hacer un proyecto grande de mayor cantidad de tiempo, ¿no? ¿Y por qué hacen un diferencial entre si lo haces con recurso humano nacional o con recurso humano internacional? La respuesta es muy simple. El Estado está buscando generar capacidades en el país, por lo tanto está buscando que se dé mucho más esta relación que le llamamos entre la universidad y las empresas o los centros de investigación o los institutos, que le llamamos vinculación universidad-empresa. En el Perú todavía falta que estos sectores, tanto el sector educativo como el sector productivo, se junten, conversen, alineen sus intereses y puedan a la universidad o los centros de investigación responder a los requerimientos que tiene el sector productivo y darles soluciones con todas las capacidades que tienen, ¿no? Es un problema que no solamente tenemos en el Perú, también en otros países, pero el Estado está buscando trabajar muchísimo en ello y por eso estas condiciones en los fondos para poder ayudar. ¿Y por qué también se hace esto? Porque muchas empresas no necesariamente tienen las capacidades dentro de ella misma, no tienen una unidad de investigación y desarrollo para generar nuevos productos y por eso podrían contratar a un centro si es que lo necesiten. Entonces me podrían decir, pero si yo tengo mi equipo, ¿lo puedo hacer? Por supuesto, ahorita les voy a mostrar. Entonces, básicamente hay una parte de investigación que es ya en la parte inicial, pero hay una parte de desarrollo tecnológico donde, por ejemplo, hay un resultado de investigación y saben que esa solución puede llegar al mercado, puede ingresar ahí, o en la última etapa donde ustedes ya saben que tienen el producto y ya quieren probar la siguiente etapa, probarlo tener un prototipo y ver cómo se lanza al mercado. En resumen, si lo vemos en montos, podemos ver así. Si pasan por todo el proceso del CONCITEC, les aprueba un proyecto que, por ejemplo, puede valer $1,5 millones, o $1,5 millones de soles, perdón. Y de esto hacen una deducción adicional del 115%, si eres pequeño o mediana empresa, quiere decir que vas a tener que hacer una deducción de 1.725.000, que es lo que equivale por un proyecto que postulaste. Entonces, si vas por la primera columna, es decir, nunca aplicaste al fondo, a la ley, perdón, entonces el descuento que te hacen es cero. ¿Cuánto tienes que pagar de impuesto a la renta? 3.245.000. Y si vas por el proyecto y lo postulan al CONCITEC, el impuesto que tienes que pagar es 2.736.125. Es decir, tú dejas de pagar un impuesto equivalente a 508.875. Entonces, en este tipo de instrumento, el Estado te apoya
ayudándote a que tu impuesto baje y puedas pagar menos impuesto, que es una forma de beneficiar o premiarte, si lo quieren llamar así, por el hecho de querer innovar y querer sacar nuevos productos, nuevas soluciones, nuevos servicios, mejorar el modelo de negocio, etc. Entonces, esto es una de las modalidades. Y como les comenté hace un rato, tienen dos opciones. Si es que ustedes son de las empresas que no tienen una unidad de I+D, es decir, no tienen ni la capacidad del personal ni la infraestructura, entonces ustedes pueden ir por la modalidad indirecta. Es decir, acceden a una base de datos del Concitec donde ya hay un montón de centros calificados y con estos centros, de acuerdo a la temática del proyecto que quieren hacer, hacen un trabajo y con ellos postulan el proyecto. Pero puede darse el caso que, por ejemplo, la empresa ya cuente con un equipo que respalda el proyecto que quieren hacer. No sé, yo soy una empresa y quiero, por ejemplo, sacar un nuevo producto, pero yo tengo mi laboratorio, tengo mis plantas donde yo puedo hacer pruebas en piloto y eso yo podría entonces postular directamente. La respuesta es sí. Lo que van a hacer es un proceso adicional en verificar que tengas todas las características y que realmente hagas lo que dices que puedes hacer, ¿no? Tanto en personal como en equipamiento y como en infraestructura. Entonces, eso de ahí se evalúa el Concitec, te responde y luego de ahí puedes ejecutar el proyecto, ¿no? Esto normalmente dura 2 meses aproximadamente y tiene una ventaja adicional, es que este fondo está abierto todo el año. Entonces no es como los otros fondos que tienen cortes, ¿no? Donde tienes fechas precisas donde tienes que postularse, ¿no? Acá está abierto todo el año. ¿Quiénes son algunas de las empresas que han sido beneficiadas? Ahorita ya son más de 58. Tenemos, por ejemplo, una empresa grande como Ilender, por ejemplo, que ¿qué hizo? Generó un proyecto para optimizar la formulación de polvos bioactivos para facilitar su manejo y control en la industria farmacéutica, que eso tiene que ver con su línea de negocio. Por ejemplo, PepsiCo hizo un desarrollo de nuevas variedades de papa para el procesamiento industrial de las hojuelas, porque ese es su negocio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cualquier empresa que tenga un proyecto que puede necesitar para poder mejorar su proceso productivo, sacar un nuevo producto, el fondo puede servir. Luego tenemos los fondos que tiene Innovate. Innovate sí es un fondo per se. El Estado en este caso lo que hace es, se hace un préstamo con el banco, en este caso es el Banco Interamericano de Desarrollo, y con ese préstamo el Estado facilita esos recursos, obviamente con una contrapartida del país, para ayudar a las empresas a que puedan innovar. ¿Qué significa? Yo, Estado, te voy a ayudar si es que tú quieres innovar, si es que tú pones un porcentaje de dinero y yo te pongo otro porcentaje de dinero, que es lo que decía Eric, como si fuese un socio inversionista, ¿no? Entonces, en este caso, ambos ponen, pero hay una particularidad, que obviamente como el Estado quiere apoyar, él aporta una mayor cantidad de dinero, pero también es consciente que la empresa puede no tener todos los recursos, entonces le dice, tú puedes aportar con algo que le llaman aporte monetario, que es el cash, o puede ser aporte no monetario, que no es el cash, sino lo que son valorizaciones de la infraestructura, del equipo, de las horas hombre, del personal que van a participar en el proyecto. Entonces, para el tema de innovación empresarial, es decir, yo quiero sacar un nuevo producto, proceso, método, servicio, comercialización, porque he encontrado que hay un mercado en local o un mercado en el extranjero, en Francia, en Estados Unidos, donde haya visto que yo puedo enviar mi producto, pero necesito mejorar, por ejemplo, mi empaque, porque me piden que el empaque sea biodegradable de acuerdo a la normativa no sé cuál, que te lo pide el país, que puede ser en Asia, por ejemplo. O, por ejemplo, a mí no solo me piden que sea el empaque, sino también me piden nuevos cortes, me piden un proceso adicional térmico que tiene que ser para cumplir la norma. Todas estas cosas que te pueden limitar para poder generar un nuevo producto o un nuevo proceso, este fondo puede servir. La particularidad de aquí es que el Estado te da hasta el 50%, que equivale a 300.000, y te pide de aporte monetario 78.000 y de aporte no monetario, 222.000. Es decir,
el Estado te va a ayudar en gran parte del cofinanciamiento. ¿Ok? Pero ojo, estos son montos topes. Quiere decir que solamente el Estado necesito que me dé 150.000. ¿Se puede? El proyecto valdría la mitad, es decir, tienes que dar una contrapartida de 111.000 y una contrapartida de 39.000, ¿no? Entonces, esto cambia y obviamente cuanto más grande seas, el Estado te da el mismo monto, pero digamos que sacrifica un poco más el porcentaje de contrapartida. Acá solo te colabora con el 50%, mientras acá te aporta el 40%. Pero, como les contaba hace un rato, el Estado sigue buscando la vinculación universidad-empresa, entonces premia a aquellas empresas, o asociaciones que postulen con unión o en conjunto con universidades o centros de investigación para desarrollar el producto, proceso, servicio. ¿Y cómo te beneficia? De que en vez de que equivalga al 50% el monto, ahora te permite que el monto suba a un aporte del 75%. ¿Y eso cómo se traduce? Traduce en un menor aporte monetario y no monetario. Es decir, de tener que aportar 78.000, ahora solamente tiene que aportar 28.000. Y en vez de aportar 222.000 como aporte no monetario, ahora va a aportar 72.000. ¿Se dan cuenta? El beneficio es considerable. Si es que van a ir asociados con algún centro de investigación, universidad u otro que cumpla con las características. ¿Quién puede participar acá? Pueden participar asociaciones civiles de carácter productivo, pequeñas, medianas y gran empresa, ¿no? Como ejemplo, por ejemplo, la cadena Lera, que es una empresa grande, ¿para qué utilizó el fondo? Básicamente para generar un sistema mecatrónico, es decir, una máquina automatizada que funcione con brazos automáticos, de tal forma que les permita atar los paquetes de huevo de forma automática, ¿no? Eso obviamente va a optimizar sus costos y va a hacer que reduzcan que optimicen mejor sus procesos, y eso es un beneficio económico para la empresa, ¿no? En este caso de Proagro, hay un sistema de selección óptica combinado con limpieza para la postura de los lepidópteros, que son los insectos, en espárragos frescos de corte. Es decir, que es para poder ver cómo eliminan todos los pequeños insectos que puedan haber en los espárragos y que dañan su producción, ¿no? Igual Drager, que es otra empresa que también diseñó un producto. Entonces, hay otro fondo adicional, es decir, si es que yo ya tengo mi proyecto, ya llegué a una fase de prototipo inicial, yo ya tengo mi producto que sé que a nivel de laboratorio me funciona bien, pero ahora quiero llevarlo a gran escala, no quiero escalarlo, quiero producir, ¿no? Por ejemplo, yo ya probé que puedo generar un nuevo alimento balanceado, se me ocurre, ¿no? Y ya lo probé en una planta chiquita, ya probé que funciona, ya probé que tiene la misma cantidad de nutrientes, ya probé en qué porcentaje puedo mezclar ciertos tipos de compuestos para que el producto final tenga las mejores características, y ahora quiero ver cómo esto lo saco al mercado. Entonces, por ahí necesito varias pruebas, voy a necesitar temas de control de calidad, voy a necesitar certificaciones, voy a tener que hacer ciertos servicios para ver si es que cumplo con la normativa, etc. Todo eso te permite este fondo. Por eso se llama validación. Es decir, tú ya innovaste, ahora quieres validar. En este caso, el fondo es de 450.000 y el aporte es del 50%, y en el mismo sentido que el proyecto anterior, si van asociados, el aporte monetario baja de 135.000 a 75.000. ¿Ok? Lo más importante es que hay que tener en cuenta esto. Tiene que ser un producto o proceso que ya tenga un nivel de prototipo, es decir, que ya se haya desarrollado y que ya se hayan hecho pruebas que demuestran que inicialmente puede funcionar. ¿Ok? Luego, por ejemplo, acá lo más común son, por ejemplo, los softwares, ¿no? Que primero pasan por una etapa de producción y ahora sí ya comercialización. Luego tenemos otro fondo
que ya no está tan dirigido a buscar que la empresa innove, sino que mejore su proceso productivo, es decir, que lo optimice. En este caso, buscan apoyar a través de una primera etapa que le llaman diagnóstico, para poder ver cuáles son los problemas que tiene la empresa, qué tipo de asesoría, servicio tecnológico necesita para poder pasar al siguiente, ¿no? De repente yo necesito implementar un proceso de 5S Kaizen para mejorar mi proceso productivo, pero nunca lo he podido hacer porque no tengo los recursos. Entonces, en este caso, el Estado te va a brindar el apoyo para contratar las consultorías y los servicios que necesites para mejorar tu proceso productivo, ¿no? Y entonces, en este caso, el Estado pasa por dos etapas. Una primera etapa que es la del diagnóstico, ¿no? El Estado te permite cofinanciar el diagnóstico y en base a ese diagnóstico que dice que necesitas hacer esta lista de cosas, hay una segunda etapa que se financia que le llaman implementación. La etapa de diagnóstico dura un mes, como ven acá, y la etapa de implementación puede durar 6 meses. Hay una segunda categoría que ya no va con la asesoría, sino aquí ya va específicamente al lado de certificación. Es decir, yo necesito un HACCP, yo necesito un ISO, yo necesito algún tipo de certificación para que mi producto pueda ser vendido, ¿no? Yo identifiqué que tengo un nicho en Japón, ¿no? Para mis productos de pesca, pero la normativa me pide tal certificación y esa la tengo que pagar y es solamente para exportar a este país, pero si no, pero el cliente es grande, el cliente es bueno, me puede ayudar a cubrir mis costos y tengo ganancia. Entonces, justifica que puedas pagar una certificación porque hay un cliente que lo está demandando, ¿no? Entonces, de la misma forma, acá funciona con un diagnóstico y luego con una etapa de preparación y certificación. Estas dos categorías te dan un monto de cofinanciamiento de 50.000 soles, ¿no? Para la etapa de diagnóstico te dan 5.000, que le llaman reembolso, es decir, primero hacen que la empresa pague el diagnóstico y luego que pagó el diagnóstico y obviamente calificó por el proyecto, le devuelven ese monto y luego van a financiar el resto de los 50.000 para poder implementar el proceso de mejoras que diagnosticaron en la etapa anterior. ¿Y cómo se financia acá? El 50.000 soles se divide el 75% del RNR y el aporte no monetario es el 25%. ¿Ok? Aquí sí no hay aporte monetario, por lo menos así fue la última que hubo el año pasado. ¿Ok? Y ¿cuál podría ser? Acá hay la misma modalidad de MIPYME, también no lo tengo ahorita, pero también había, se me fue el slide, pero también esta misma categoría por el mismo monto tiene que ver también para mejorar todo lo que es la parte digital, ¿no? Entonces, toda esta parte de mejora a nivel digital, es decir, necesitan acceder a mejoras en la plataforma, necesitan mejorar la parte de comercio electrónico, ¿no? Todo eso puede ser financiado también otro instrumento, se llama MIPYME Digital, y el monto es exactamente el mismo, ¿no? 50.000 y 5.000 por la parte de diagnóstico. ¿Ok? Luego hay una modalidad que le llama proyectos colaborativos de innovación. En este caso, lo que se busca es que las empresas medianas y grandes participen integradas, articuladas, es decir, que todas juntas empujen el coche, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente cuando un sector productivo o un grupo de empresas quiere innovar, no, cada uno hace su esfuerzo individualmente. Entonces eso es un mayor gasto, un mayor costo. Entonces lo que se busca con este instrumento es poder lograr que las empresas se puedan unir, se puedan asociar y con esta asociación se pague un proyecto de tal forma que te permite ver una hoja de ruta. Es decir, hacia dónde queremos ir como sector productivo. ¿Sí? Nos juntamos todos los pequeños, los medianos productores que hacemos, no sé, enlatados de atún, por ejemplo, ¿no? Que hacemos conservas. Ya, ¿cuál es el problema que tenemos todos? Ya tenemos un problema con
algunas barreras normativas que hay para poder exportar a Europa. Ok, ¿qué se tiene que hacer? Tal cosa. Queremos ingresar al mercado gourmet. ¿Qué te piden? Nos piden que cumplamos con ciertas características en el envase o en la salmuera o en otros temas para poder ingresar a ese mercado, ¿no? O nos piden otra nueva presentación. Entonces, si es que todos nos juntamos y hacemos un solo diseño, digamos, y podemos producir en bloque para cubrir también la demanda, también sirve. Entonces, esto permite que se identifique cuáles son los problemas que tiene no una empresa, sino un grupo de empresas y que se planteen soluciones que van a beneficiar a todos ellos, ¿no? Y eso en una siguiente etapa se va a poder implementar aquellos proyectos. Por eso se llama primero una etapa de elaboración de la hoja de ruta, es decir, el diagnóstico hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer, cómo nos vemos de acá en los siguientes 10, 20 años, y luego la hoja de implementación que ya tiene que ver con hacer proyectos específicos que se identificaron en la etapa anterior, que era una necesidad. Hay otra forma que se llama proyectos de innovación abierta. Acá no hay que ir asociado a nadie, acá una empresa puede postular solita. ¿Qué es lo que se busca acá? El proceso de innovación normalmente tradicional, ¿no? Innovación cerrada, que también le habla, es de que una empresa sola, con su equipo, con su gente, con su conocimiento, desarrolle un producto, ¿no? Que era el fondo anterior. Pero también existen otras modalidades de innovación que se llama innovación abierta. ¿Qué significa esta modalidad? Esta modalidad lo que busca es que en vez de que tome tiempo, un proceso, mucha inversión de que la misma empresa innove con sus capacidades, busca abrirse al ecosistema y buscar dónde están esas soluciones en el mercado y ver si esas se pueden adaptar a su proceso productivo. Es decir, yo, por ejemplo, soy una empresa pesquera, se me ocurre, o del sector agro, y tengo un problema para, por ejemplo, manejar la trazabilidad de mi producto desde el campo hasta el exportador, ¿no? O desde mi campo hasta el supermercado, que es quien exige que tenga el tema de trazabilidad. ¿Ok? Por lo tanto, yo no tengo eso. Pero en vez de que yo diseñe el software y haga el software, yo puedo lanzar un concurso de tal forma que lanzo la convocatoria de forma que diga, mi problema es que yo necesito tener la trazabilidad de mis productos con estas características, ¿no? Entonces, en ese llamado pueden postularse empresas del Perú, por ejemplo, empresas consolidadas que pueden tener más de 5 o 10 años en el mercado, pequeñas, medianas o grandes. Pueden postular también empresas recién que están ingresando al mercado, pero que tienen un crecimiento muy rápido, que le llamamos nosotros startups. Puede haber empresas en el extranjero que tengan la solución y que piensan que se puede adecuar al Perú. Entonces, eso acorta los tiempos, acorta el proceso mismo, y lo más importante es que te permite acceder a tecnologías que quizás no sabías que existían. Entonces, esto te permite dar un salto más rápido a querer innovar, ¿no? Entonces, este fondo es para eso, es para ayudar a aquellas empresas medianas o grandes que identifiquen cuáles son los problemas, los cuellos de botella que tienen, dónde está su dolor, y en base a eso se lanza una convocatoria, se hace todo el proceso para identificar dónde están esas empresas que pueden tener las soluciones, y finalmente hay una segunda etapa en la cual se implementa la solución. Es decir, en la primera etapa yo encontré que hay 2 empresas que pueden solucionar cada uno mi problema. Ok, ahora vamos a probar si es que eso, cuando ingresa al proceso productivo de la empresa, realmente responde en las mismas condiciones. No sé, me dijeron que optimizaba el uso de la energía en un 40%, pero yo lo pruebo y solo es el 20% en mi planta. Ok, ya lo probé, ya evalué, ahora tengo que tomar la decisión si es que quiero seguir con él o finalmente no quiero porque no cubre mis expectativas necesarias para poder contratar con él o bajo la modalidad que fuera. Entonces, este fondo te permite acceder rápidamente a soluciones que estén en el mercado y poder innovar en menor tiempo. Y obviamente también está vinculado a ampliar la cartera de productos, porque eso también se está haciendo como estrategia. Ok, este fondo es interesante porque te dan en la primera etapa de diagnóstico, si eres mediana empresa, 300.000, equivale al 70%, y si eres gran empresa,
el mismo monto, pero equivalente a 600.000. Y en la segunda etapa de implementación de las soluciones de los problemas, te dan hasta 1.200.000, que equivale al 65% si eres mediana empresa o al 50% si eres gran empresa. ¿Ok? Y con eso tenemos los concursos de Innovate Perú. La tercera entidad que también ayuda a que las empresas puedan innovar se llama PENIPA. Este es exclusivo para pesca y acuicultura. Ningún otro sector puede postular. Entonces, ¿qué te piden acá? Te piden de que si, por ejemplo, tú necesitas algún tipo de asistencia técnica, por ejemplo, una certificación también entra acá, implementar algún tipo de mezcla de asistencia técnica con capacitación, asesorías especializadas para hacer un nuevo modelo de negocio, una nueva forma de comercialización. El Estado te cofinancia con 80%, que equivale a 101.000 soles, ¿no? Y te pide de contrapartida monetaria. Ojo, en este instrumento no existe aporte no monetario, solo es monetario para el PENIPA y monetario para la entidad solicitante. Ojo que esa es una diferencia importante con respecto al otro fondo. ¿Ok? Entonces, en este caso, cualquier tipo de proyecto que pueda presentar una cooperativa, un gremio, una ASPA, una comunidad campesina, cualquiera que tenga que ver con trabajo en el sector pesca, puede postular a este fondo. El segundo le llamamos investigación adaptativa, y en este caso, al igual que el otro que hablábamos de innovación, busca traer ya soluciones que existan en el mercado y implementarlas, adaptarlas al proceso productivo y poderlas integrar, ¿no? Y esto implica un acondicionamiento, y es por eso que este fondo te dan hasta 606.000, que equivale al 70%. Luego tenemos un fondo más que se llama CIADE, que es de investigación aplicada y desarrollo experimental, es decir, tiene que haber una propuesta de desarrollo nuevo, tiene que haber algo innovador mucho más fuerte que en el resto. En este caso, casi siempre se va a requerir que vayan con investigadores que ya tienen un perfil de científico, que ya ha hecho proyectos parecidos o en la línea de trabajo, para tener más opciones. Y en este caso, el Estado te cofinancia a un 80% y equivale a 505.000 soles, ¿no? Esos son todos los fondos que hay con respecto al Estado. Tenemos entonces, repasando, tenemos al CONCITEC, tenemos a Innovate y tenemos al PENIPA. Dependiendo de cada tamaño de la empresa, puede acceder a uno u otro fondo, ¿no? Les voy a pasar ahora unos slides rapidísimos de a quién represento, en qué entidad está, porque si bien me presenté no dije de dónde venía. Bueno, yo soy Olga Timoteo, trabajo en Bioncuba. Bioncuba es una unidad de innovación y emprendimiento de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Funciona como una consultora y además como una incubadora de negocios de la universidad. Y nosotros tenemos tres tipos de clientes. Los emprendedores, que es aquellos que tienen la idea de querer montar un negocio, o la idea de crear un nuevo producto, un servicio, algo disruptivo que no hay, y los apoyamos en todo el proceso, desde la idea hasta que sale al mercado. Y también a nivel de las empresas, con la formulación de proyectos de innovación y emprendimiento, como algunos de los que hemos mencionado. Los ayudamos con la gestión de fondos, cursos, talleres, los retos de innovación abierta que también hablamos, consultorías especializadas en innovación, desarrollo, y licenciamiento de un software que nosotros tenemos. Entonces, básicamente nuestro expertise por el lado de incubación ya tiene más de 87 empresas a las cuales hemos ayudado, y por el lado del sector empresarial tenemos una alta tasa de eficiencia en formulación de proyectos de más del 80% de efectividad, así que tenemos mucho tiempo en el ecosistema ya formulando. Entonces ayudamos muchísimo a las empresas, y algo muy importante que se asocia al problema de la vinculación universidad-empresa es que muchas empresas tienen la idea, pero no saben con quién aliarse para hacerlo, ¿no? Porque no tienen el investigador, no conocen qué universidad puede tener esas capacidades, no sabe cuáles son las reglas de juego que tiene que tener en cuenta cuando se vincula con un centro de investigación. Entonces nosotros también los ayudamos en eso, ¿no? Los ayudamos en tener los acuerdos de confidencialidad, en poder negociar cuáles son las condiciones con las cuales van a entrar, y en encontrar a este socio estratégico que puede necesitar para el proyecto, ¿ok?
Ahí están nuestras redes, nos pueden seguir en Facebook, en LinkedIn, para cualquier duda o consulta, todas nuestras convocatorias se publican ahí. Muchísimas gracias a todos. Quedo atenta a las preguntas, a lo que deseen, encantadísima de poderlos ayudar. Hay una pregunta en el chat, no sé si la puedes leer, Olga, o... Un minuto, que ahí estoy. Dice, ¿cuánto tiempo de antigüedad debe tener la empresa y qué tipo de convenio? Ok, el tiempo de antigüedad, como les comenté, el mínimo debe ser de 1 año, ¿no? Y qué tipo de empresa puede postular una SAC, puede postular una IRL también, no, en realidad no hay una limitante ahí, en algunos casos hay una modalidad en la que pueden postular como persona natural con negocio también, pero esa todavía no sabemos si la van a abrir, pero también hay una modalidad de concurso por ahí. ¿Podría detallar el aporte no monetario? Ok, si gustas te comparto. El aporte no monetario se refiere básicamente a un aporte no dinerario, o sea, no es plata. ¿Qué cosa es? Por ejemplo, yo voy a hacer un software, ¿ok? Necesito hacer un software para poder automatizar mis procesos de empacado al vacío, ¿ok? Para poder hacer ese software, yo necesito utilizar la infraestructura de mi planta para poder hacer las pruebas. Si no, ¿cómo puedo yo saber si es que el software realmente está levantando la información y está tomando los datos en todo el proceso? Entonces, para eso, yo digo, por ejemplo, de esta planta, yo voy a usar para los ensayos 3 horas a la semana por 3 semanas o por 6 semanas. Se valoriza cuánto es, ¿no? Te pongo un ejemplo. Esta planta equipada cuesta $100,000, ¿no? Pero si yo la quiero alquilar, ¿a cuánto la alquilaría por hora? ¿No? Por ejemplo, ¿no? No sé, por hora, $1,000. Perfecto, $1,000 es lo que cuesta. Entonces, si yo voy a usar 6 horas, en mi presupuesto yo voy a poner $6,000, porque son $1,000 por 6 horas, $6,000. Y eso va a contar como mi aporte, porque yo estoy colocando mi infraestructura para poder hacer el proyecto. Ok, igual, voy a poner a mi jefe de planta, porque el jefe de planta tiene que supervisar si es que está funcionando o no el proceso productivo. Ok, ¿cuántas horas del jefe de planta se van a usar? No sé, un mes, ok, un mes del jefe de planta se va a colocar como contrapartida no monetaria. Y así se va sumando todo lo que se necesita para el proyecto. Ojo, es para el proyecto. No es que pueden poner toda la planta cuando toda la planta no tiene nada que ver con el proyecto, ¿no? Solamente la parte en la que incide en el proyecto. Entonces, esto permite que tus costos dinerarios de plata ya no sean tan altos porque lo balanceas con el aporte no monetario. ¿Ok? Y para los que no saben cómo funciona, básicamente el aporte no monetario se declara siendo redundantes, con una declaración jurada. Entonces yo firmo y asumo como representante legal de la empresa que realmente estoy poniendo a la disposición de mi personal, de mi infraestructura para poder hacer el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan estos fondos para aquellos que no conozcan? Se postula el fondo, pensemos que se gana el fondo. Cuando se gana el fondo, lo que tienen que hacer es, luego de un proceso de negociación, por supuesto, de acuerdos y que ya está todo bien y saneado, se tiene que abrir una cuenta. En esta cuenta de uso exclusivo del proyecto, no puede ser para otra cosa, la entidad pone el porcentaje de dinero que le corresponde y la entidad del Estado, que puede ser PENIPA o Innovate, pone la contrapartida. Ambos montos entran al proyecto, al fondo del proyecto. Y en esta cuenta, todos los gastos salen de esta cuenta. Y el aporte no monetario, no dinerario, como no es dinero, no tiene que entrar a ninguna cuenta. Solamente cuando se hacen las rendiciones, se hacen declaraciones juradas en las cuales dice que usó lo que manifiesta. ¿Los fondos de Innovate es posible postular al sector convenciones? Sí.
Innovate es el Programa Nacional de Innovación para la mejora de la competitividad, y eso está para todos los sectores productivos, porque Innovate viene, digamos, el sector que está arriba es el Ministerio de la Producción, y el Ministerio de la Producción apoya a todos los sectores productivos. Ok, hay otra pregunta. Me comentan, si somos una empresa que brinda servicios de agenciamiento de aduanas, ¿es posible que participemos? Yo diría que es posible. Lo que hay que definir es en qué. ¿Dónde está el proyecto que quieren innovar? ¿O qué es lo que necesitan para poder ser más competitivos, ¿no? Básicamente estos fondos están dirigidos para que las empresas puedan innovar con el apoyo del Estado. Si se puede demostrar de que hay un mercado cautivo, hay una oportunidad de negocio, voy a reducir mis costos, voy a ganar nuevos clientes, etcétera, formas en las cuales yo voy a mejorar el negocio, el proyecto te acepta. Lo que hay que entender es que el Estado no necesariamente está diciendo te voy a regalar el dinero porque sí, en realidad no es así. La lógica que está detrás de estos fondos es que el Estado promueve la innovación porque de 10 proyectos, por ejemplo, que voy a poner, no voy a exagerar, de 10 proyectos que invierte, uno puede ser el exitoso, por ejemplo, y ese uno puede pagar todos los otros proyectos que no necesariamente no funcionaron o no llegaron a cumplir las metas que decía. Es decir, el Estado lo que hace es invierte, está invirtiendo, está apostando, está arriesgando junto con el empresario para que se genere innovación en el país. ¿Cómo gana el Estado? El Estado gana en que si la empresa crece, vende más, paga más impuestos. Si la empresa crece, necesita producir más, por lo tanto, contrata mayor cantidad de personal, se genera mano de obra. Entonces, el Estado gana por otros mecanismos. ¿Cuáles son las páginas web donde se puede saber los concursos? Pueden entrar a Innovate Perú, www.innovate Perú, pueden entrar lo mismo en Concitec y en el PENIPA. ¿Es posible participar y recibir aportes de manera simultánea en Innovate, Concitec y PENIPA? La respuesta es sí, pero el proyecto no puede ser el mismo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Yo puedo postular al PENIPA por un proyecto. Mejora organizacional con mis armadores pesqueros artesanales, armadores artesanales, ¿ok? ¿No? Pescadores artesanales, perdón. Pero yo también puedo postular al Innovate porque quiero hacer un software, se me ocurre, ¿no? O yo necesito la ley de incentivos para otra cosa. Tienen que ser diferentes, no puede ser el mismo tema para el mismo instrumento. Ahorita todavía no están publicadas las fechas de cuándo se van a lanzar los concursos. Hay que estar siguiendo las redes y las redes sociales de los concursos. Ok. ¿Puedo postular a más de un programa de fondos para certificación y para innovación tecnológica? Sí, les acabo de decir que es posible. En un fondo pueden ir para solamente certificación y en la otra para innovación. Ok. Me comentan acá, si tenemos un producto de alimentos para exportación recién desarrollado, pero a nivel comercial necesitamos un plus, como un gestor comercial que mueva el producto en el mercado de destino específico, ¿se podría? Un gestor comercial no te lo paga Innovate ni PENIPA, no. Olga, quizás... Hubo un concurso. Sí. Hubo un concurso. Hubo un concurso en temas de, bueno, Fondesit, en aceleración de la innovación, te pone un gestor comercial, te paga 9.500 soles por 9 meses más o menos. Digamos, eso es lo que puedes hacer a nivel local. Y a nivel internacional tienes el fondo PAI, y con el fondo PAI no solo puedes tener un gestor comercial, sino que puedes tener una oficina de representación en el mercado de destino. Entonces, de que se puede, se puede. Solo que por otro fondo. Eso es. Ok, luego me dices, somos una empresa acuícola, nos dedicamos a la producción de carne de tilapia, pero tenemos un problema con el alimento balanceado, así es, un cuello de botella ahorita. ¿Podemos postular con un proyecto para la instalación de una planta? O, a ver,
Para la instalación, no. Exactamente no, porque los fondos, como les acabo de decir, es fondos para innovar en producto, proceso, servicio o modo de negociación, o modo de comercialización, pero no para instalación de equipamientos o de plantas, porque para eso hay otros mecanismos que tiene el lado bancario, como préstamos y otro tipo de modalidades por las cuales les ayudan a hacer eso, ¿no? Esto no es para aporte económico, para inversión. ¿Ok? Eso, ese es para ti, Eric. Los fondos PAI todavía están vigentes. Sí, voy a comentar. Bueno, los fondos PAI tuvieron diferentes versiones, fueron manejados por un operador, un consorcio operador en realidad. No voy a mencionar al consorcio. Lo que sí debo mencionar es que esta operación ya se cerró el año pasado y este año nuevamente se va a volver a reactivar. Entonces es cuestión de simplemente darle seguimiento porque va a haber un nuevo operador del PAI, ¿no? Simplemente, como dice Olga, tenemos que seguir un poco las redes, seguir también a quienes han estado detrás de estos fondos, porque sí va a haber las nuevas versiones, se van a mantener las mismas reglas del juego y van a tener sus 4 modalidades. Así que sí, simplemente es cuestión de darle seguimiento. Y quienes ya los conocen, pues han visto que han habido experiencias en todos los sectores productivos. Exacto. Todos pueden. Lo que hay que hacer es que, ahí sí refuerzo lo que decía Eric, ¿no? Es súper importante que se vayan armando los proyectos con tiempo, ¿no? Eso sí me parece sumamente importante porque normalmente las convocatorias demoran poco tiempo, entonces no es posible tener una cartera de proyectos y decir quiero postular rápidamente cuando al final pueden demorarse más, ¿no? Entonces, es importante que se pueda hacer el trabajo de identificación de qué proyectos se quisieran postular y cómo a través de estos proyectos podemos solucionar los cuellos botellas que tenemos. Eso creo que ayudaría mucho. En la página, le estoy colocando en el chat las páginas web donde pueden ingresar y para que puedan ver las convocatorias. Les vamos a enviar a todos la presentación, que creo que la están pidiendo. Sí les vamos a enviar la presentación, no se preocupe. Pero sí sería bueno que les vuelvas a recordar tus correos, tanto el de Eric como el de Olga, pero están incluidos en la presentación. O sea que cuando reciban el PPT van a tener esta información. Sí, perfecto. Acá también en el chat se los pongo, por si acaso, si desean. Y no sé si habrá alguna pregunta y se me pasó. A ver. Hay una sobre capital de trabajo, Olga. Ahí sí quizás de repente quieras ampliar el tema de capital de trabajo como tal. A ver, dame un minuto. A ver, ¿dónde se podría aplicar o cómo se podría conseguir un fondo de capital de trabajo para comprar fruta fresca? Ese capital debe rotar a Innovate, rechazó el proyecto. Sí, pues es que es eso. Sí, lo que pasa es que, vuelvo a repetir, los fondos de Innovate no son fondos para poder acceder a capital de trabajo, como bien dices. Para eso está la banca. No, estos fondos hay que focalizar, son exclusivamente para innovar. Y dentro de esa palabra grande que significa innovar, también considera la parte de mejorar competitivamente, ser más competitivo. Y por eso es que hay otros fondos como MiPyme Digital, como MiPyme Productiva, que calzan en poder ayudar. Por ejemplo, el fondo para poder tener certificaciones, todo eso ayuda, porque permiten cubrir un lado en el que no podría cubrir la banca. Entonces recuerden que los instrumentos como engranajes, ¿no? Van ayudando en diferentes etapas y son diferentes actores los que participan. Y por eso hay que tener claro qué rol cumple cada uno de los actores para dirigirse y postular correctamente, porque justamente pasa eso. Muchas personas no saben qué cosa es lo que quieren hacer finalmente y postulan, pero no saben realmente si está alineado con lo que busca el instrumento, ¿no?
En el caso solamente de PENIPA, les comentaría que el PENIPA tiene, entre los 4 instrumentos que tiene para el sector pesca, realmente cubre todas las necesidades. Cualquier problema que puedas tener puede ser enfocado con cualquiera de los 4 instrumentos de PENIPA. Realmente es un fondo mucho más abierto, menos cerrado, con normativas como en el caso de Innovate, ¿no? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Creo que no, pero súper interesante, Olga, Eric. La verdad, muchas gracias. Les vamos a hacer llegar a todos la presentación para que ustedes pueden hacer contacto directamente con ellos para que les asesoren sobre la línea de productos que tengan y cuál es la mejor modalidad para el tipo de producto también que tienen, ¿no? Entonces, eso sería bueno. Y como, volviendo a repetir lo que dijo Olga y Eric, es importante tener una cartera de proyectos listas, porque estas modalidades a veces tienen un plazo corto para presentarse, ¿no? Entonces, a veces a algunas empresas no les da tiempo de tener un perfil o un proyecto bastante pulido y digamos casi listo para presentar. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Olga, Eric, por la presentación. Y también les estaremos haciendo llegar la lista de las empresas con algunas consultas que ellos han hecho. Si hubieran más, también me podrían hacer llegar y podemos transferirlas a ustedes, ¿no? Olga, tú querías comentar un curso, creo, al final. Sí, se me había olvidado. Preparando, no sé si lo quieres mencionar. Sí, muchas gracias, se me había olvidado. Sí, nada, como les decíamos, nosotros en Bioncuba tenemos 2 lados, el lado de la innovación y de la consultoría, donde trabajamos apoyando a todo el sector empresarial, pero también ayudamos a los emprendedores, aquellos que recién están comenzando y tienen ideas. Entonces, los quería invitar a que hay un programa de creación de empresas de base científica tecnológica que nosotros estamos lanzando y que podrían encontrar toda la información en nuestras redes sociales, en Facebook, @Bioncuba, en Facebook nos pueden buscar, y ahí se encuentra la convocatoria. Son 15 semanas, estamos trayendo una metodología que se llama I-Corps, es una metodología que la aplican en Estados Unidos en todas las universidades que buscan sacar los desarrollos que hacen los laboratorios de investigación para salir al mercado, ¿no? Porque justamente hablábamos de este cuello de botella que hay entre la vinculación universidad-empresa y la transferencia de tecnología, ¿no? Entonces, justamente este tipo de metodologías buscan enseñarle a los investigadores, a los profesionales que están en los institutos, centros de investigación, o inclusive a empresas que tienen temas de I+D, cómo crear una empresa, cómo crear una idea de negocio y cómo validar para poder salir en el mercado, ¿no? Entonces, en todas nuestras redes nos pueden buscar, y encantadísima de poderlos ayudar. Así que gracias a todos por su participación y por habernos acompañado. A todos, también los participantes, y les haremos llegar la presentación. Ok, gracias Eric, gracias Olga. Gracias, Rocío.